Bienvenidos a compartir entre hermanos y pastores esta invitación que Armonía hace para todos ustedes, amados y amadas, donde quiera que se encuentren, en Chile, en el extranjero, donde llegue la señal. Y por supuesto es un tiempo para reflexionar en teología, en práctica, en cómo llevar, ¿no es cierto?, al terreno de una pastoral muy entendible para todos, los tesoros de la Escritura. Y para ello estamos siempre junto al pastor Eduardo González. Qué bueno poder verte nuevamente y escucharte, Eduardo. Un saludo, un abrazo, Boris. Siempre una bendición compartir el programa, ¿cierto?, contigo, con los hermanos que nos escuchan y siempre con algún interesante, ¿cierto?, invitado. Así que una bendición. Amén, gracias al Señor por este tiempo que compartimos. Hemos estado ya avanzando en distintas temáticas, desde atributos de Dios, dimos un amplio espectro, ¿no es cierto?, de todas aquellas temáticas maravillosas. La semana pasada, semanas atrás, al pastor Otto Sánchez acerca de la meta del cristiano. Hemos estado compartiendo distintas temáticas que son valiosas para quienes, ya sea que llevan años en el Evangelio, pero también pensamos en aquellos hermanos cristianos, hermanas que están partiendo en su fe y que bueno es poder entregarles algún área de teología y poder compartirlas para poder crecer juntos en el Señor. Obviamente, sí, porque, bueno, en poquito menos de una hora, ¿cierto?, es bien panorámico lo que podemos conversar, pero no le quita importancia y relevancia para nuestras vidas prácticas. Y si tú te das cuenta, Boris, aún nosotros que generalmente estamos más cercanos a la palabra del Señor, siempre nos viene bien recordar, aunque sean a veces cosas muy fundamentales, no debemos confundir lo fundamental con algo despreciable. Por el contrario, necesitamos siempre estar recordándonos esas cosas que son tan elementales para nosotros como cristianos y obviamente seguir desarrollando y creciendo en otros aspectos también. Así es, hemos tenido varios pastores que son de otros países y hoy día también tenemos al pastor Elías Zapata. Él es chileno, pastor también de la Iglesia Bautista Manantial de Vida en la bella ciudad de Temuco, 9ª región, y también, bueno, no voy a mencionar todo el currículum, pero sí, gracias al Señor está ahí como rector del Seminario Teológico Bautista Araucanía y compartiendo justamente un área de la cual hoy día queremos conversar acerca del Antiguo Testamento. Así que, pastor Elías Zapata, qué bueno poder tenerle. Muy bienvenido a compartir entre hermanos y pastores. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Pastor Boris, un gusto en saludarte y conocer también al pastor Eduardo. Que Dios les bendiga. Un saludo cordial desde la ciudad de Temuco. Y aquí estamos ya desde hace bastantes años con mi esposa y mis hijos trabajando, ministrando al Señor y a la iglesia en esta iglesia, como señalaba. Así es que estamos contentos de poder compartir durante estos minutos con toda la audiencia, con todos nuestros hermanos radio oyentes. Así que aquí estamos a disposición de ustedes para poder dialogar, más que me imagino que no va a ser un interrogatorio, sino más bien un diálogo. Y bueno, y para eso estamos, mis hermanos. Así es que el Señor les bendiga. Gracias, pastor Elías, qué bendición poder tenerle con nosotros y la verdad que sí, queremos tener un diálogo pastoral acerca del Antiguo Testamento, cómo leer correctamente el Antiguo Testamento. Hay muchas preguntas que hemos estado, cuando estamos preparando ahí, pauteando ahí los programas con Eduardo, surgían preguntas que quizás algunos ya lo tienen un tanto resuelto, pero cada cierto tiempo aparecen algunas dudas de gente quizás que es nueva o que escucha acerca de que se confunden con el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, o si somos neotestamentarios, es inválido el Antiguo Testamento. Es decir, hay una serie de situaciones que creemos que son importantes conversarlas, dialogarlas y poder tener alguna guía. Eduardo, ¿qué me puedes complementar acerca de esto? Absolutamente, y no es justamente lo que tú decías, no es extraño muchas veces oírlo, y a veces se hace esta comparación
como que si el Dios del Antiguo Testamento fuese un Dios lleno de ira, ¿cierto? Y el Dios del Nuevo Testamento un Dios lleno de amor. Eso es muy común, yo lo he oído en más de alguna oportunidad. Pero el gran problema es que uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Y gloria y gracias, ¿cierto? Gracias a Dios mismo que Él es inmutable, porque si no, no sé qué sería de nosotros. Y precisamente por esa inmutabilidad que dice que Dios no cambia, no podemos concebir un Dios distinto en el Antiguo versus el Nuevo Testamento. De allí, ¿cierto?, que el problema es generalmente nuestro. Nosotros muchas veces no estamos interpretando bien, no sabemos cómo acceder muchas veces al Antiguo Testamento y cómo extraer de ahí, ¿cierto?, con una correcta hermenéutica, lo que el texto nos está enseñando, lo que el texto está transmitiendo. Entonces, obviamente es una gran pregunta, que es una pregunta, yo creo que no hay preguntas equivocadas en este sentido. Entonces, puede ser una interesante contribución para todos los hermanos que hoy día van a escuchar el programa. Pastor Elías, abrimos los juegos con esta temática. Bueno, la verdad que no vamos a lograr responder a todas las preguntas o las interrogantes en estos pocos minutos, pero tal vez poder comenzar diciendo ya como de una manera de concluyente que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No nos encontramos con dos dioses, con dos figuras, ¿verdad? De un Dios antagónico, un Dios agresivo, violento, molesto en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso, bonachón, muy condescendiente en el Nuevo Testamento. No, ese es el mismo Señor. Tenemos un Dios de amor tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Lo que difiere entre el Antiguo y el Nuevo, es lo que alguna vez un profesor señalaba, era como el tratamiento que existe entre un padre con sus hijos. Al comienzo, cuando el niño nace y cuando comienza a dar los primeros pasos, no conoce el lenguaje, no habla, no se expresa, salvo por el llanto, ¿verdad? O una sonrisa, expresa lo que está sintiendo. Entonces, es muy poco el diálogo que hay. Más bien, si hay un mal comportamiento, el padre o la madre le dan algún golpecito, le dan un tironcito, lo que sea, como para ir advirtiendo de los peligros, de los momentos de las situaciones que son difíciles. Pero a medida que van pasando los siglos o los tiempos, vemos que hay una evolución también, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Hay un desarrollo, ¿no?, en el trato entre Dios y los hombres. Comienza a haber más diálogo. Entonces, por supuesto, cuando el hijo ya crece y tiene 17 años, la madre o el padre no va a venir y le va a dar unas palmaditas, ¿verdad?, en el trasero. Ya no, porque ya han pasado 17 años y el muchacho ha crecido y ya entiende, ya hay un diálogo, puede conversar. Y eso es lo mismo que nosotros observamos en el Antiguo Testamento. Hasta llegar al tiempo diríamos, de la adolescencia o casi adultez del pueblo de Dios, cuando ya en la revelación, según Hebreos 1, perfecta de su Hijo Jesucristo, Él se revela a la humanidad y dice, muy bien, ahora vamos a dialogar. Estamos hablando ya con un pueblo grande, un pueblo que está desarrollado. Por lo tanto, el Dios del Antiguo y el Nuevo es el mismo. Así como nosotros podemos encontrar en la carta a los Gálatas cuando hay una expresión, ¿no?, y que es repetida en el Nuevo Testamento cuando dice que el justo por la fe vivirá, no está haciendo otra cosa el apóstol Pablo que hacer una reminiscencia de las palabras de Habacuc en el capítulo 2, cuando dice exactamente lo mismo, que el justo por la fe vivirá, no por las obras de la ley. Hasta ahí nomás lo dejo para seguir este diálogo. Sí, justamente estaba abriendo la Biblia en el mismo pasaje que usted mencionó de Hebreos capítulo 1, que es tan decidor, ¿no? Como en esta teología, en esta revelación progresiva, que quizás para nosotros es como muy común escuchar esto y digamos, ya lo asumimos. Pero ¿a qué se refiere, Eduardo? Porque quizás también tenemos hermanos que no conocen de lo que estamos tratando cuando hablamos de una revelación progresiva. Bueno, el concepto de revelación progresiva nosotros lo implicamos desde la Escritura, ¿cierto? Y dice relación justamente, por poner algo que sea más fácil de visualizar con un ejemplo. En algún aspecto, ¿cierto?, vemos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y esos sacrificios fueron con animales. Y eso ya estaba manifestando una realidad al pueblo de Israel, ¿cierto?
por decir algo, la paga del pecado es muerte. Y evidentemente eso es un tipo, ¿cierto? En teología se dice tipo, de Jesucristo, que vendría a ser el antitipo, es decir, el cumplimiento de esa señal, ¿cierto? De esa figura que eran los corderos del Antiguo Testamento. En ese sentido, ¿cierto? La Biblia es progresiva. Conforme vamos avanzando desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿cierto? Se hace cada vez más clara, cada vez más clara. Y es por eso que para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, tenemos una mayor responsabilidad en ese sentido, porque ya tenemos la revelación completa en nuestras manos. Ya Jesucristo vino por primera vez, ¿cierto? Anunció también su segunda venida, nos dejó de su Espíritu Santo, ¿cierto? Para guiarnos, para consolarnos, para guiarnos a toda verdad. Entonces tenemos nosotros una responsabilidad, tenemos la revelación completa de Dios en nuestras manos, impresa en la Escritura, y de allí, ¿cierto?, la responsabilidad de que nosotros tenemos que atender a lo que la Biblia nos dice. Y en ese sentido, ¿cierto?, que la revelación sea progresiva lo podemos ver prácticamente en muchos. Por ejemplo, pensar en la Trinidad, ¿cierto? Alguien podría decir la Trinidad no existe en el Antiguo Testamento. Pero, sin embargo, vemos ciertos textos que nos muestran cierta pluralidad en Dios, que luego en el Nuevo Testamento sí es mucho más claro. Así que por lo menos esos dos ejemplos me parecen bastante ilustrativos, en el sentido de que la revelación es progresiva. Amén, gracias al Señor. Como tú muy bien decías, hoy día tenemos toda la revelación. Y de ahí la importancia de poder tener una lectura nítida, clara. Se habla de la iluminación del Espíritu Santo, de poder entenderlo. Pero, Pastor Elías, también necesitamos a maestros, a pastores. La importancia de, así como dijo el eunuco, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Qué bueno es también que el Señor haya dejado estos oficios pastorales de maestros para poder guiar a hermanos que dicen, esto no lo sabía, y qué lindo. Usted también como rector de un seminario teológico, ¿cuál es la recomendación o el llamado al pueblo de Dios en general? Aquellos que quizás nunca han accedido a alguna clase de teología o quizás que tienen las ganas de hacerlo, justamente en este entendimiento de ir creciendo más en el conocimiento. Bueno, si no fuera, como bien mencionaba el pastor Eduardo recién, a la tercera persona de la Trinidad o Triunidad, el Espíritu Santo, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos hacer teología realmente. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios en acción, como alguien lo definió, y bueno, tenemos esta revelación que Dios ha hecho, y todo lo que sabemos de Dios es aquello que Él solamente ha querido revelar, ni más ni menos. Y por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos siendo finitos, tratando de descubrir a un Dios infinito, es una tarea imposible, a menos de que tengamos la misma ayuda de Dios para poderlo entender, para poderlo conocer correctamente. Y cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, hay una definición así como de diccionario, ¿verdad?, que dice que Antiguo Testamento es la revelación de Dios a la humanidad, ¿no? A través de su pueblo, Israel. Y esta revelación de Dios, entonces, que Dios hace a la humanidad, lo hace en todo también como un proceso, ¿verdad?, de unas tradiciones, sobre todo tradiciones orales que duran siglos y que se van transmitiendo de generación en generación, tratando de transmitir ese mensaje al pueblo de la manera más simple posible. Por supuesto, el pueblo muchas veces no entendía, no comprendía, y a veces hasta el mismo intermediario, el mismo profeta, el mismo juez, el mismo patriarca, no entendía a veces el lenguaje o lo que Dios quería decir. Entonces, esto es un proceso, como bien dijimos, que es progresivo y que va avanzando con el tiempo. Ahora, por supuesto, necesitamos de la ayuda y la contribución de todos. Este es un aprendizaje mutuo, no es solamente en una sola dirección, sino que el maestro aprende de sus alumnos y el alumno del maestro. Y como yo le decía ayer a unos hermanos, el mayor regocijo mío es que algún hermano predique mejor que yo, enseñe mejor que yo. En eso está la victoria, ¿no es cierto?, del maestro. Entonces,
esta lectura del Antiguo Testamento tenemos que hacerla de forma correcta, ¿no es cierto? Y eso bajo la dirección del Espíritu Santo, evitando caer en malas interpretaciones. Eso por ahora, eso lo digo por ahora. Ok, gracias, pastor. La verdad que justamente para hilvanar lo que estaba compartiendo el pastor Elías de las malas interpretaciones, Eduardo, la verdad que cuando empezamos a ver que cómo se abusa de la escritura, ¿no? Cómo se tuerce. Por ejemplo, la teología de la prosperidad se toma de los patriarcas para decir que, bueno, ahí está Abraham, ahí está Jacob, que eran hombres tan prósperos, tan bendecidos en lo económico, hablando meramente, solamente de la parte de recursos. Es como el modelo que hoy día todo creyente debería también ser rico. Es decir, cuando se analiza de forma antojadiza, se puede llegar a cometer abusos que no son necesariamente la interpretación correcta. ¿Qué podemos agregar a esto? Claro, definitivamente el asunto de la interpretación del texto bíblico es muy delicado, muy delicado. De ahí, cierto, yo creo que, como bien decías tú, evidentemente todo creyente tiene una responsabilidad frente a la palabra del Señor de hacer su mejor intento por comprenderla, pero definitivamente Dios también ha querido de forma especial vertir en algunos una gracia especial para la enseñanza, para poder discernir, desentrañar esos textos que a veces a simple vista no son tan fáciles de entender. Y bueno, de ahí, ¿cierto? Es que suelen históricamente siempre hombres que son capaces de pervertir la escritura y se toman, ¿cierto?, estos enseñanzas, tal como tú decías, del Antiguo Testamento, absolutamente fuera de su contexto, tal como decía el pastor, ¿cierto?, recién, no entendiendo el lugar en esta revelación progresiva que tiene cada asunto. Entonces, claro, yo podría tomar incluso cualquier tópico en el Antiguo Testamento de mi interés para levantarlo como un dogma, como hacen estos hombres. Pero sin lugar a dudas, si yo no tengo en consideración lo que la Escritura dice en todo su contexto respecto de eso, voy a equivocarme en el significado y voy a estar levantando una enseñanza que es ajena a la Escritura. De allí, ¿cierto?, la importancia del contexto del tipo de libro que estamos leyendo, ¿cierto? Es un libro histórico, en el caso del Antiguo Testamento es de sabiduría. ¿Qué nos quiere comunicar, ¿cierto?, el autor? ¿Qué quiso decir el Señor en su contexto original? Y cómo se relaciona eso también, ¿cierto?, con el plan de redención, con la obra del Señor Jesucristo. Pero cuando yo voy de cabeza y atomizo un texto, obviamente puedo terminar afirmando cualquier cosa. Eso también es propio, recordémoslo, y es bueno también que los hermanos lo sepan, de las sectas. Las sectas siempre toman versículos fuera de contexto para levantar doctrinas que son ajenas, ¿cierto?, a la Escritura. Este tema, Pastor Elías, es un tema delicado porque cada cierto tiempo vuelve una oleada de elementos judaizantes que de repente se ponen muy de moda en las iglesias evangélicas y quizás comienza como algo muy inocente, con algo incluso didáctico, pero puede terminar en no entender lo que la Escritura nos quiere enseñar como la importancia de Cristo, que en Él se cumple la ley y los profetas, los peligros asociados a una mala interpretación y justamente el tema de los elementos litúrgicos, rituales que se empiezan a poner de repente a practicar en el culto cristiano hoy día. Sí, eso es así. Bueno, el ser humano por naturaleza, ¿verdad? Tenemos tendencia a la idolatría y también a buscar maneras muy, muy concretas de poder expresar nuestra espiritualidad. Sin embargo, la palabra es muy clara, como decíamos, de tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. No los podemos separar, son nuestra Biblia. Alguna vez en los comienzos de la iglesia primitiva, ya
hubo un obispo de nombre Marción, que él eliminó de partida todo el Antiguo Testamento, se quedó con algunos libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, lo que significó el fijar el canon no fue algo sencillo. Ahora, el cristianismo nace de otra, vamos, si pudiéramos denominarlo religión. El cristianismo como religión nace de otra religión que es el judaísmo, ¿no? Entonces, por muchos siglos quedaron resabios de la antigua fe en la vida de los cristianos y de alguna manera ellos se confundían, y eso lo vemos nosotros en el famoso concilio de Jerusalén, el primer concilio de la iglesia, donde Pablo y Bernabé fueron enviados para solucionar unos problemas, unas discusiones, unas disputas que se estaban dando entre los cristianos, porque los primeros cristianos en la iglesia primitiva estaban conformados por hermanos de diferentes etnias, de diferentes pueblos y con diferentes trasfondos. Y los que eran judíos se sentían un poco como dueños, aparte que Jesucristo mismo era judío, entonces se sentían un poquito como propietarios de la fe, los herederos de la fe. Y ellos se consideraban libres como para poder imponer o para poder señalar qué cosas eran las que se tenían que continuar practicando y cuáles no. Y entre esas estaba el tema de la circuncisión, por ejemplo, de lo cual Pablo después se explaya en varias cartas respecto de la verdadera circuncisión que el Señor pide, ¿ya? Y el Señor Jesucristo también ya empezó a aclararles a los judíos de su tiempo en la sinagoga, y Pablo después posteriormente también mucho en las sinagogas, siempre buscando llegar al pueblo originario en este caso, que eran los judíos, llegar con esta no nueva fe, sino con esta completación de la fe, porque el Mesías tan esperado por el pueblo, por el mundo judío, era él, pero el pueblo no le conoció, como dice Juan 1:12, ¿verdad? Pero entonces allí se producían estas tendencias que hasta el día de hoy perduran, ¿verdad? De querer volver hacia el pasado. Ahora, evidentemente, por ejemplo, cortito nomás, cuando nosotros tomamos los 10 mandamientos, hay hermanos que dicen, pero eso ya no están vigentes, eso es del Antiguo Testamento. Jesucristo, ahí en Mateo 22, fue muy claro y tajante cuando habló, y le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Y él dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Él no hace otra cosa, no es crear otros 2 mandamientos nuevos, sino que simplemente es resumir en 2 frases los 10 mandamientos, ¿no? Cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu fuerza y toda tu alma, está simplemente resumiendo los primeros 4 mandamientos que tienen que ver en mi relación vertical con Dios. El 5.º mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre, es el vínculo ya a nivel horizontal con mi prójimo. Y desde el 6.º mandamiento en adelante hasta el 10.º, vemos cómo el hombre tiene que con su prójimo no matar, no robar, no codiciar, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo el Señor Jesús no es que está anulando para nada. Yo no he venido para abrogar la ley, dijo el Señor, sino para cumplirla. Y efectivamente en Cristo se cumple en gran parte. En la cruz del Calvario se cumplen los muchos mandamientos. Pero hay cosas, por ejemplo, si yo tengo aquí en la 9ª región, un hermano del campo que se convierte, y él me pregunta, me dice, pastor, estuve leyendo mi Biblia y habla acá en el Antiguo Testamento que el 7.º año tengo que dejar reposar mi tierra. ¿Yo debo hacer eso o esto es para el Antiguo Testamento? Entonces, hay ciertos preceptos que están en las Escrituras que son permanentes, ¿no? Y hoy día, después de mucha explotación de la tierra, recién están diciendo a nivel secular, ¿verdad?, de que es conveniente que la tierra también descanse de cada ciertos años después de haberla estado trabajando. Entonces, hay ciertos preceptos que son permanentes y que sobre todo en el aspecto ético siguen vigentes hasta nuestros días. Pero hay otras cosas que fueron cumplidas por Pablo, sobre todo todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Y dentro la liturgia, bueno, que es un tema que acaban de mencionar, es un tema ya que casi no se toca en el Nuevo Testamento, porque también siento que el Señor lo ha dejado un poco en el corazón de cada cultura, de cada etnia, para poderlo expresar como lo sienten, como les nace. Entonces, evidentemente, cuando tocas con el tema de esto de los judaizantes, eso allí en Hechos capítulo 15 comienza a ser un problema bastante grave, ¿verdad? Aquellos judíos o aquellos no judíos incluso, ¿verdad?, que adherían a las enseñanzas
y prácticas propias del judaísmo y querían volver a eso. Y lo resume directamente al final del concilio diciendo simplemente ahí al final del capítulo, si me disculpan, de Hechos 15, simplemente lo resumen diciéndole, digamos, la conclusión de ese concilio, el verso 29, simplemente que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de animal ahogado, o sea, con su sangre dentro del cuerpo, y de fornicación. Entonces, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, hacenlo bien. Y ahí se terminó el concilio. Entonces, llegan ellos a esa conclusión, ¿no? De no imponer estas cosas que son, estas exigencias que eran propias del judaísmo, que también había un trasfondo espiritual, pero que después se transformaron en cáscaras, simplemente en un envoltorio, ¿no? Y Jesús los va a tener que encarar a los fariseos, que eran los doctores de la ley, y les tiene que decir fuertemente, sepulcros blanqueados, ¿no? Porque por afuera aparentan piedad, pero por dentro están podridos. Entonces, esa inconsecuencia, ese doble estándar que había para los tiempos de Jesús, también tiende a transmitirse a través de los siglos y hasta nuestros días. A veces quienes más se comportan de una manera más rígida, a veces tienen un comportamiento interior o íntimo mucho más vulgar, vamos a decir, o pagano que lo del cristiano. O sea, en otras palabras, condenamos en público lo que anhelamos en secreto. Wow, la verdad que estos son temas que son muy valiosos, pensando en personas ya sea nuevas en el Evangelio, como también hoy día para todos. Estos temas del Antiguo Testamento son tan valiosos estudiarlo. De hecho, cuando dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, Pablo estaba pensando en lo que tenían, ¿no? No estaba escrito el Nuevo Testamento, se estaba escribiendo. Por lo tanto, no podemos desechar el Antiguo Testamento porque es palabra de Dios. Si es que nosotros realmente creemos que toda la Biblia, toda la Escritura es inspirada por Dios, tanto en este caso el Antiguo. De hecho, nosotros tenemos la Biblia de los hebreos, ¿no, pastor? Para tener claridad, de Génesis a Malaquías, ¿es la misma Biblia que tienen los hebreos hasta la actualidad, los judíos? Sí, exactamente. Diríamos la mayoría de los hebreos, ¿no es cierto? Hay algunos grupos pequeños, pero yo diría el 99% del judaísmo mantiene el canon hebreo tradicional, no el canon posterior de la Septuaginta, ¿verdad? Que eran, bueno, la palabra Septuaginta de supuestamente 70 rabinos en 70 días allá en Alejandría que hicieron una traducción de los textos hebreos al griego, porque el imperio griego transmitía no solamente invadía no solamente militarmente las naciones, sino que culturalmente también. Por lo tanto, se tradujo, pero casualmente o curiosamente, por algún motivo, algunos libros que nosotros denominamos hoy deuterocanónicos apócrifos fueron insertados dentro de esa Septuaginta o esa versión de los 70. Pero en el día de hoy, el mundo hebreo, ellos mantienen 39 libros, que son exactamente los 39 libros que nosotros tenemos, claro, un poquito en otro orden, pero están allí. Tenemos ese mismo canon, ¿no? En otras palabras, como diría un poquito Philippe Yancey, es la Biblia que leyó Jesús, ¿no? Esa fue la Biblia que usó Jesús, y la iglesia primitiva cantaba los salmos que hasta el día de hoy están aquí, ¿no? Entonces esa era la Biblia que ellos tenían. Y nosotros hoy podemos disfrutar de ella también, y en muchas versiones, una bendición más grande todavía. No hay que tomarlo como una complicación, hermanos. Eso cuando uno dice, pero ¿por qué hay tantas versiones? Y ahora yo estoy confundido. No, al contrario, usted ahora puede entender mejor si lo que se quiere con todo esto es que usted entienda mejor el mensaje que fue entregado para los profetas hace 2500 años, que usted lo entienda hoy, 2021, aquí en su casa, en su realidad, en su contexto. A propósito de eso, pastor, ya que usted es profesor de Antiguo Testamento, una pregunta que de repente surge acerca del nombre de Dios, dado justamente por las versiones, porque la versión más conocida de Eduardo, ¿no es cierto?, la Reina Valera, la 60, que es la favorita de los latinoamericanos e iberoamericanos, aparece la palabra Jehová. En otras versiones católicas aparece Yahvé, en otras se le cambia a Señor. ¿Qué guía podemos darle al hermano que de repente se complica y dice, ¿cómo le llamo a Dios? ¿Jehová estará bien? ¿Yahvé será? ¿El Señor simplemente? ¿Qué consejo, qué guía nos puede dar al respecto?
Yo le haría la pregunta a los judíos, porque de alguna manera ellos son los que durante siglos mantuvieron los masoretas, los conservadores, los rabinos conservadores de la masora, de la tradición. eh, Cuando ellos tradujeron y pusieron vocales al texto hebreo, porque normalmente el hebreo que se lee de derecha a izquierda y no tiene vocales, solamente consonantes. La gran mayoría de las palabras están compuestas con 3 consonantes, salvo excepciones, como es el famoso caso del tetragramatón, que se conoce estas 4 consonantes, ¿verdad? ¿Usted cómo pronuncia esa Y, esa H, esa W y esa H? No hay forma de... Entonces, claro, allí estuvo la especulación, la suposición. En el mundo católico dijeron, bueno, agreguemos una A aquí, agreguemos una E, esas 2 vocales, y quedó como Yahvé o Yahweh. En el mundo evangélico protestante dijeron, agreguemos una E, una O, una A, entonces quedó el Jehová. Y entonces, pero si usted le pregunta hoy a un rabino, eh, se molesta, en primer lugar. Dice, no, ninguno de esos es el nombre de Dios. ¿Y cuál es? No lo va a decir tampoco. Simplemente no lo va a mencionar. Él va a decir en lugar de eso Adonai, ¿no? Adonai, que significa mi Señor. Entonces, hay muchas traducciones en el día de hoy, ¿verdad?, que utilizan la expresión Señor. Nosotros los usamos en nuestros cultos, en nuestras alabanzas, en nuestros himnos, la expresión Señor. Dios, Señor, también, cualquiera de esas dos. Eh, yo sé que nuestro Dios no se ofende porque lo que el espíritu de los judíos era no mencionar el nombre de Dios para justamente el mandamiento que estaba allí, ¿no es cierto?, de no tomar el nombre del Señor en vano. Entonces evitaban mencionarlo. Entonces, pero más bien lo que Dios ve es el corazón de cada uno. Yo no me molesto si hay algún hermano que dice, cuando lee allí dice Yahvé o Yahweh, o un hermano dice Jehová, otro hermano dice Señor. Creo que lo que más importa en este momento también es, más que decir yo estoy nombrando a Dios por su nombre propio, es qué es lo que pasa en mi corazón cuando yo estoy mencionando el nombre de Dios. ¿Qué tanto valor le doy al nombre de Dios? Creo que eso es lo que a Dios le importa, más que hoy es seguir discutiendo un poco sobre el nombre propiamente de Dios. Yo creo que, en mi opinión, esto es muy personal, esto no está en los libros, pero siento que Dios ocultó su nombre propiamente tal para darle lugar a su enviado, ¿no? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos que ellos no son dos seres, no son tres seres. Dios es triuno, ¿verdad? Cuando dice allí en Apocalipsis 2, 19 o 20, creo por allí, donde dice que al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es decir, no hay, como dijo algún jovencito alguna vez allí, que dio origen a los mormones, que vio 2 seres sentados en 2 tronos. Eso es falso, esa visión es falsa totalmente, ¿no? Hay un solo trono y allí en ese lugar de confianza está sentado el Hijo con el Padre y hoy el Padre uno somos. A quien veremos eternamente en los cielos será, por supuesto, a esta revelación suprema, que es Dios, ese Dios encarnado, el eternamente encarnado, ¿no? Porque no se desencarnó cuando murió en la cruz. Y hoy algunos hermanos antiguos en el Evangelio dicen, no, el Dios vive, amén, Dios vive, sí, el Señor vive, pero está vivo con un cuerpo. Jesucristo resucitó, amén, pero está con un cuerpo. No, dicen. Entonces les cuesta pensar de que nuestro Señor resucitó, venció la muerte. Y entonces tenemos que tener nosotros esa, de alguna manera, volviendo al punto de reconocer esto en el Señor, ¿verdad? Esta gracia, este poder, esta inspiración que vemos a través de todo el texto. Y inspiración que me gustaría también hacer un breve alcance allí, muy breve. Sí, por favor. Que no fue esta inspiración, como algunos suponen, porque algunos también cuestionan y dicen, pero ¿por qué yo veo este libro fue escrito por hombres? Yo les digo, claro que fue escrito por hombres. Cuando Dios inspiró, Dios no anuló la mente del ser humano. Dios prohíbe a los mediums, Dios prohíbe que el hombre ponga su mente en blanco. Eso se hace en religiones orientales, eso se hace en religiones paganas. El Señor quiere que cada gloria a Dios, cada aleluya, cada expresión nazca del corazón, pero también pase por la razón. Por lo tanto, cuando Dios inspira tanto a los escritores o del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, Dios no anuló su mente. Por lo tanto, cada escritor va a escribir lo que de alguna manera está allí en su corazón y nace en su corazón.
esa inspiración, incluso lo expresan, ¿no? El, el- el- el mismo Lucas, cuando escribe, ¿no es cierto?, le escribe a su amigo Teófilo, le dice claramente, o sea, mira, todos se han puesto de acuerdo en escribir y a mí también me ha parecido bien escribir cosas maravillosas. Entonces, yo te las quiero transcribir así como sucedieron. Yo he investigado con diligencia todas estas cosas desde su origen y te las quiero escribir, excelentísimo Teófilo. Entonces, vemos que la Biblia también es muy humana, ¿no? Es inspirada por Dios, como recién estaban diciendo ahí el pasaje de Pablo a Timoteo, que toda la escritura, y cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. Aún en estas expresiones a veces que son en algunos casos del Nuevo Testamento, del apóstol Pablo hablando, mencionando algunas cuantas cosas, dice, lo digo yo, no lo dice Cristo. Pero aún en esa expresión, evidentemente no eran palabras textuales del Maestro, de Jesús, pero eran palabras de Él, pero inspiradas por el Señor, de tal manera que también son palabra de Dios, los consejos que Él entrega. Entonces, para traerlas a la realidad, eso que estamos hablando un poquito de tratar de traer a través de una hermenéutica bendecida por el Señor, por el Espíritu Santo, de tal manera que el hermano analfabeto, el hermano que no tiene tanta comprensión, logre, por la inspiración del Espíritu Santo, entender las profundidades del Señor. Nosotros no necesitamos conocer del hebreo, del griego, no necesitamos como hace el Islam con el Corán, ¿verdad? Que ahí ellos dicen que hay que saber conocer el árabe en su lengua original para entender bien lo que quiso decir el profeta Mahoma. No, nosotros no necesitamos conocer, nosotros necesitamos que se traspase por la guía del Espíritu Santo el mensaje. En nuestro lenguaje actual hay versiones de la Biblia maravillosas que tenemos en el día de hoy que nos ayudan a comprender en su esencia lo que quiso decir el Señor en un principio. Amén. Pastor Eduardo, cuando ya hemos mencionado, pero me gustaría profundizar que Cristo está en toda la Escritura, revelado en el Antiguo Testamento también. De hecho, él mismo dice que los salmos hablan de él y lo vemos en los pasajes del Antiguo Testamento. De hecho, hay estudios donde se ve en cada libro cómo se ve a Cristo en el Antiguo Testamento, en cada uno de los profetas, libros, salmos, en todas las áreas. La importancia de este concepto que de repente escuchamos también de profesores, que para leer el Antiguo Testamento lo debemos leer con los lentes del Nuevo o con los lentes de Cristo. ¿Qué podemos también expresar acerca de esto? Estaba justamente acá revisando un pasaje en Lucas, los que iban camino a Maús, no sé si lo recuerdan, obviamente que sí. Y esa, me acuerdo en alguna clase que vi, ¿cierto? Que esto es lo que llaman la llave hermenéutica muchas veces, porque lo que hace el Señor con este par de hombres es justamente eso. Cuando le dice en el 27, capítulo 24, verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yo pienso en este pasaje y qué ganas de haber estado ahí, en esa clase magistral del Señor Jesucristo. Debe haber sido maravilloso después cuando estos hombres, cierto Señor desaparece y dicen, no ardía algo dentro de nosotros mientras caminábamos con Él. Debe haber sido extraordinario. Nosotros hoy día, ¿cierto? Obviamente a casi 2000 años en que Lucas escribió esto, muchos más desde que se escribió el Antiguo Testamento, tenemos que hacer un ejercicio un poquito más difícil, pero tal como decía el pastor Elías, con la guía del Espíritu Santo, con su ayuda, ¿cierto? Con su dirección, si es posible poder ver al Señor Jesucristo, ¿cierto? Anunciado. Una de las formas más claras, ¿cierto? Son los anuncios proféticos mesiánicos. Esos son muy claros y cuando uno los lee y después viene al Nuevo Testamento, se da cuenta, ¿cierto? Que hay un cumplimiento literal de cada uno de esos anuncios, ¿cierto? El nacimiento virginal, etcétera. Y también incluso hay cosas que en teología se llaman las cristofanías, ¿cierto? Que son como se asume, ¿cierto? Que no se asume, se sabe que es Jesucristo, ¿cierto? Es Dios encarnado. Entonces todas las apariciones que si bien no dicen en el Antiguo Testamento que corresponde a Jesucristo, pero como fueron encarnaciones de Dios, podrían corresponder
a cristofanías, a apariciones, ¿cierto?, del Señor en el Antiguo Testamento. Pero hay mucho más que decir. Probablemente el pastor Elías es más capacitado que yo en ese sentido para aclararlo. Pero en el cumplimiento también, ¿cierto? Cuando uno piensa en la norma, ¿cierto?, en la ley del Señor, en la santa ley del Señor, esa santa ley del Señor, imposible de cumplir para nosotros hombres pecadores, fue cumplida en el Señor Jesucristo. Entonces, todo ese estándar absoluto de santidad que es propuesto en el Antiguo Testamento es cumplido en el Señor Jesucristo. Entonces, esto tiene múltiples maneras de mirarlo, ¿cierto? Pero definitivamente el Señor Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no podemos concebir de otra forma, sino que Él ha estado siempre, ¿cierto? Eternamente, ¿cierto? En esta comunión intertrinitaria que hemos hablado en otros programas, allí, ¿cierto? En la creación y desde siempre, ¿cierto? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. De hecho, en la mañana compartíamos con los hermanos una vista general acerca del libro de Levítico, porque hemos estado escuchando, en las mañanas se pone el audio de la lectura bíblica, no es estudio, solamente lectura bíblica. Entonces tocó en estas semanas todo el libro de Levítico, y personas que de repente escuchaban tan explícito acerca de situaciones tan de enfermedades de la piel, acerca de conductas sexuales permitidas y que no permitidas, y tan gráfico, tan claro, el tema de ofrendas, de holocausto, de los sacerdotes, y tuvimos que dar un poco la orientación general acerca de que aquello era necesario y que se puede también entender de mayor manera cuando vemos que los sacrificios, que al final el sacrificio que tenía que ser puro, el mejor de todos, se cumple en Cristo. Y de hecho, también casi siempre se dice que para entender bien Levítico hay que leer Hebreos, y para entender Hebreos hay que leer Levítico. Así que el Antiguo Testamento está lleno de Cristo, está el presente. Incluso, Pastor Elías, se habla en el Génesis ya el protoevangelio, Cristo ya en el Génesis. Es decir, esta riqueza se puede escudriñar y se va encontrando todo esto en la medida que nos animamos y empezamos a estudiar toda la Escritura y el Antiguo Testamento a la luz de la revelación suprema que es Cristo, Pastor Elías. Amén, amén, amén. Así es, efectivamente, tú le herirás en este ser herido, ¿verdad? En el calcañar. Y tú le herirás en la cabeza, o sea, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Es justamente un anticipo de lo que vendría en la cruz del Calvario, ¿verdad? Que lo que logró hacer Satanás fue herir en el talón, por decir así, al Señor, pero él fue herido en la cabeza mortalmente cuando el Señor Jesús vence la muerte ahí en la cruz del Calvario, cuando resucita y logra allí enfrentar. Entonces, vemos que está eso, pero yo quisiera agregar algo nomás, lo que decía justamente pensando ahí en el Evangelio de Lucas, que recién señalaba el pastor Eduardo, y cuando ya resucita el Señor, y ya camino a Maús le dice eso, pero después vuelve con el mismo mensaje a los que estaban reunidos allí a partir del verso 36 en adelante, cuando él les dice, mírenme a mí, aquí estoy, yo mismo, ego ahí, ¿no? Yo mismo soy el mismo. Entonces no lo podían creer. Y él dice que les abrió el entendimiento. Y él les dice, estas son las palabras que les dije, estando aún con vosotros, ¿no? Y que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y ahora menciona el Antiguo Testamento. En la ley de Moisés, que es la primera parte, la conocida como la Torá, hasta el día de hoy los judíos tienen dividido su Antiguo Testamento en 3 partes nomás. Nosotros lo tenemos dividido en histórico, profético, todo eso. Bueno, ellos lo tenían dividido en estas 3 partes. En la ley, que era la ley de Moisés, en los profetas, los Nebijim, ¿no? Y en los Ketubim, o también conocidos como escritos, o en este caso Jesús dice, y en los Salmos. Entonces, todo lo que está escrito de mí se cumplió. Hay un cumplimiento, ¿no? Hay un seguimiento en esto, no hay una discordancia.
sino que hay un cumplimiento de lo dicho antes. Así que tenemos esa unidad perfecta en toda la Escritura. Parece que estuviéramos hablando en mes de la Biblia, ¿verdad? Toda la Escritura, ¿no? De esta unidad perfecta. Pero quisiera cerrar, o no sé si cuántos minutos nos quedan, pero de volver al tema un poquitito de lo que se mencionó hace un rato atrás respecto de esto lamentable que de tanto en tanto afecta a nuestras iglesias a veces, que tiene que ver con este legalismo. Yo diría que es la palabra de hoy, palabra moderna, para hablar de lo que en aquella época eran los judaizantes, aquellos que buscan agradar a Dios por medio de rituales o por medio de ciertas conductas. Y eso fue muy lamentable. Y cuando el apóstol Pablo escribe esto, lo que no sé si fue Martín Lutero o quién, pero denominó, ¿verdad?, a la carta a los Gálatas como la carta magna del Evangelio, de la libertad cristiana, ¿no? La carta magna de la libertad. Es justamente eso, porque lo que Pablo aquí le está diciendo a los Gálatas: ustedes salieron de la esclavitud, fueron libertados por Cristo y ahora quieren volver a lo mismo, no poniéndole a la gente cosas, prohibiciones, que esto se puede, que esto no se puede. Entonces, el apóstol Pablo es muy tajante al decirle, ¿no es cierto?, a los Gálatas que no vuelvan a caer en estas prácticas, donde se trabaja mucho con el esfuerzo humano, porque también, tomando unas ideas del comienzo de la conversación de hoy, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba en las personas, sino que estaba al lado, ¿no? Les acompañaba. Es verdad que vino de manera muy, muy especial, o diríamos carismática, sobre algunos personajes como Sansón, como David. El Espíritu dice que vino sobre él, en fin, y algunos que profetizaban, Saúl mismo, en fin. Pero el Espíritu se retiraba, ¿no? Iba y venía, así como en el caso de Sansón, por ejemplo, que él tenía esa fuerza, ese poder, traducido en fuerza física también, pero luego dice que sale. Sin embargo, era como la excepción, pero a partir de Pentecostés, la presencia del Espíritu Santo en el cristiano marca una tremenda diferencia, y el Espíritu Santo en el cristiano le trae libertad, les guía, ¿no? Jesús lo prometió, les guiará el Espíritu a toda verdad. Y en esta carta maravillosa que se escribe a los Gálatas, justamente aquí es como que Pablo está dando un golpe definitivo a todas estas tradiciones, a todos estos esfuerzos humanos, donde el hombre buscaba agradar él por sí mismo a Dios. Entonces, aquí le está diciendo al apóstol Pablo: ya paren con esto, ¿no? A Dios lo que le agrada, ¿no?, es un corazón contrito y humillado. Lo que a Dios le agrada es que ustedes busquen agradar a Dios en una vida de santidad. Y bueno, y allí en Gálatas capítulo 4, bueno, Colosenses 2 también menciona algunos pasajes, pero estos judaizantes, como digo, insistieron hasta el cansancio en tratar de reafirmar estas viejas costumbres, como era el caso específico de la circuncisión, obligándoles, ¿no es cierto?, a cumplir de manera estricta todos estos rituales, pero que en el fondo ni ellos mismos eran capaces de cumplir. Y eso, el Señor fue muy tajante al respecto. Y también el Concilio de Jerusalén marcó un antes y un después para la iglesia, ¿no?, respecto de esto. Y bueno, realmente estos judaizantes decían con la boca lo que en el fondo del corazón ellos no eran capaces de practicar. Y él habla en definitiva Gálatas, diciendo de que necesitamos circuncidar, sí, nuestro corazón, que es lo más importante. Así que no nos vamos a estos rudimentos antiguos, ¿no?, de no hacer esto, no hacer aquello, todas estas exigencias más bien que eran humanas, ¿no?, y que nacían del esfuerzo humano y no de un corazón arrepentido. Muchas gracias, Pastor Elías, por compartir con nosotros estos conceptos, y la verdad que, Pastor Eduardo, nos abre el apetito para seguir profundizando, estudiando a nosotros como pastores, pero yo creo que esto es para todos. Cada hermano puede y tiene hoy día toda la Escritura en sus manos, tiene sus congregaciones, sus pastores, hay hermanos que están en institutos, en seminarios, les animamos que sigan estudiando. Así que, Pastor Elías, ya las palabras para despedirnos de este tiempo que ha sido muy provechoso, que esperamos puedan abrir el apetito para seguir profundizando en la palabra del Señor.
Agradecer a Dios por la oportunidad que me dan, ¿no es cierto?, de poder compartir un momentito con ustedes. Bendiciones, Pastor Elías. Gracias por haber aceptado la invitación de compartir este programa acerca de cómo leer correctamente el Antiguo Testamento. Seguimos juntos, Eduardo, en otro programa con otros invitados, y Dios nos bendiga. Amén. Y nos encontraremos en una nueva edición, cuando Dios lo permita, entre hermanos y pastores. Bendiciones.